Ayuntamiento de Atlapesca Hidalgo, sesión 42ª sesión extraordinaria, número de acta SE-42/2026, asunto asamblea plenaria, fecha de expedición 06/05/2026. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 141 al 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, artículos 45, 47, el 53, 56, 60, 67 y 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo vigentes, siendo el día miércoles 6 de mayo del año 2026, se reunieron los integrantes del Ayuntamiento Municipal para celebrar la 42ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Atlapesca Hidalgo. Realizado el pase de listas, se encontraron presentes los ciudadanos: Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional; Anabel Canales Ortega, síndica procuradora; y las regidoras y regidores: Marcelo Baltasar Vargas, Cintia Cristal Mojica Velázquez, José Pablo Bautista Bautista, Idalia Victoriano Bautista, Claudia Martínez Bautista, Gabriela Naranjo Bautista, Misael Escudero Sánchez, Rocío Jazmín Martínez Hernández y Darío de Jesús Salazar García. Se declaró la existencia de quórum legal y se instala formalmente la 42ª sesión extraordinaria, siendo las 18:03 del día miércoles 6 de mayo del año en curso, y en consecuencia válidos los acuerdos que de ellas emanaron. Se da lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos a favor, quedando de la siguiente manera: número 1, pase de lista; número 2, verificación y declaración del quórum legal e instalación formal de la 42ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Atlapesca Hidalgo; número 3, lectura y aprobación del orden del día; número 4, análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del decreto número 214, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de reforma al Poder Judicial. Número 5, presentación y turno del proyecto de reglamento de panteones del municipio de Atlapesca Hidalgo. Número 6, presentación y turno del proyecto de reglamento de participación ciudadana del municipio de Atlapesca Hidalgo. Número 7, presentación y turno del proyecto de reglamento de seguridad pública y preventiva y tránsito municipal de Atlapesca Hidalgo. Número 5, clausura de la sesión. Número 8, clausura de la sesión. En cumplimiento al punto número 4 referente al análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por que se reforma el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del decreto número 214, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de reforma al Poder Judicial. El ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del Ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del Ayuntamiento Municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, quedando de la siguiente manera: por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del decreto número 214, porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de reforma al Poder Judicial. En cumplimiento al punto número 5 referente a la presentación y turno del proyecto de reglamento de panteones del municipio de Atlapesca Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del Ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del Ayuntamiento. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, quedando de la siguiente manera: por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares el proyecto de reglamento de panteones del municipio de Atlapesca Hidalgo. En cumplimiento al punto número 6 referente a la presentación y turno del proyecto de reglamento de participación ciudadana del municipio de Atlapesca Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del Ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del Ayuntamiento Municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, quedando de la siguiente manera:
Por unanimidad de 11 votos a favor se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares el proyecto de reglamento de participación ciudadana del municipio de Tlalpesca Hidalgo. En cumplimiento al punto número 7 referente a la presentación y turno del proyecto de reglamento de seguridad pública preventiva y tránsito municipal de Tlalpesca Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra en una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, quedando de la siguiente manera. Por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba turnar a la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares el proyecto de reglamento de seguridad pública preventiva y tránsito municipal de Tlalpesca Hidalgo. En cumplimiento al punto número 8, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, en uso de la voz menciona: se ha agotado el orden del día, por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se declara clausurada la 42ª sesión extraordinaria, siendo las 18:42 del día 6 de mayo del año 2026, siendo válidos los acuerdos emanados, firmando en el acta correspondiente los que en ella intervinieron. Bienestar para el pueblo, atentamente, ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal. Ciudadana Anabel Canales Ortega, síndica procuradora. Regidores y regidoras: Marcelo Baltasar Vargas, Cintia Cristal Mojica Velázquez, José Pablo Bautista Bautista, Idalia Victoriano Bautista, Claudia Martínez Bautista, Gabriela Naranjo Bautista, Misael Escudero Sánchez, Rocío Jazmín Martínez Hernández y Darío de Jesús Salazar García.